Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al centenario y majestuoso Teatro Municipal de Quetzaltenango. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta transmisión propuesta por la Coordinación de Educación Municipal. Les saluda Magíster Emily Dayanara Castro Sosa, formo parte del equipo de la coordinación y ha sido preparada para ustedes esta charla con gran esmero, a manos de especialistas en la temática. Me permito agradecer el espacio a nuestro señor alcalde, señor Juan Fernando López, y a su honorable consejo, de igual manera a cada una de las autoridades municipales que han hecho posible este evento. De la misma manera a la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de Quetzaltenango. Me permito también realizar la presentación de la facilitadora de esta charla en conmemoración al Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Ella es Mireya Millán Gómez. Cuenta con una edad de 31 años, nacida en Barcelona, España. Entre sus conocimientos previos, ella ha estudiado animación sociocultural y creatividad a partir del año 2008-2015. Animación sociocultural, teatro de lo absurdo y teatro terapia con Sergio Baños en Barcelona. Teatro físico con Samuel Núñez en Barcelona. En cuanto a su acompañamiento psicoespiritual, a partir del año 2008-2016, ella se ha especializado en arte terapia en la Escuela Metáfora de Barcelona, en el curso de acompañamiento a personas en duelo y enfermos en Barcelona, en terapia Gestalt en España, Barcelona, psicología transpersonal en el Instituto de Psicología Transpersonal de Barcelona, Hatha Yoga y meditación en la Escuela Yogística Tao Center de Málaga, astrología psicológica en la Escuela Cosmograma de Barcelona. Entre sus aptitudes profesionales podemos conocer a una persona resolutiva, muy autodidacta y creativa, flexible, paciente y dinámica, con la facilidad de comunicación y también para enseñar de manera pedagógica. También tiene fluidez en los cambios y en fusionar el viaje con el trabajo. Entre los idiomas que ella ha desarrollado a lo largo de su vida, podemos contar con el idioma español como lengua materna en un nivel alto, el catalán en nivel alto, inglés en nivel medio. En sus redes sociales la podemos encontrar Instagram @ayerim.energy, YouTube Mireya Millán Gómez. Entre sus intereses, psicología y neurociencia, el área de la astrología y las terapias alternativas, la comunicación verbal y escrita, la danza, el canto, la pintura, la improvisación teatral y el performance, la yoga, meditación y arte terapia. Asimismo, en el área de educación y diseño personalizado de conferencias, clases, talleres, charlas, como la que a continuación se desarrollará, fotografía abstracta y macro. Es un gusto para mí presentar a Mireya Millán Gómez y la dejo en el uso total de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Emily. Y ¿se escucha? Okay. Bien, el tema que vamos a tratar es la creatividad y la innovación. Y a mí me gustaría preguntarte a ti que estás escuchando si te consideras una persona creativa
porque habitualmente no es algo que se nos aplauda, ¿no? Oye, qué persona tan creativa eres. Normalmente el foco de cuando nos educan, lo que premian y lo que no premian, la creatividad no es una de esas cosas que está en el punto de mira. Bien, vamos a ir desglosando estos dos términos, hablando en profundidad y sobre todo viendo que el desarrollo de la creatividad y la innovación nos benefician en todas las áreas de la vida. Bien, si ya te has preguntado esto alguna vez de ¿soy persona creativa? Tal vez ya has visto que la palabra creatividad se suele relacionar con lo artístico. Si canto, si pinto, si bailo, si esculpo, cuando en realidad es mucho más vasto el concepto. Alguien puede ser una persona creativa en la cocina, ¿verdad? O tal vez en inventar nuevos métodos. Es decir, no simplemente es algo que se relaciona con lo artístico y las bellas artes. Bien, ¿qué diferencia hay entre creatividad e innovación? Hay personas que lo toman como sinónimos y en cambio hay quienes ven una clara diferencia, aunque por momentos nos puede confundir, porque sí que es cierto que no puede haber innovación sin creatividad. Vamos a ir a fondo. A mí me gusta mucho invitar a ver tras lo aparente. Si nos fijamos en la palabra creatividad, la propia palabra, dentro de sí misma, dice crea vida. Y si ti lo transformas en tú, esa palabra te está diciendo que es muy importante que creas tu vida. Ahora, ¿qué verbo se parece a creatividad? El verbo crear, ¿verdad? O quizá te has respondido creer. Y es que si nos fijamos, la primera persona del singular de presente indicativo en español es yo creo para el verbo creer y yo creo también para el verbo crear. Así que tienes una pista si quieres mirar. Yo siempre digo, todo está ahí para quien quiera ver. Bien, aquí ya tenemos una pista. Hemos visto que creatividad, la propia palabra te dice, oye, crea tu vida. Bien. Pero si yo creo es del verbo creer y yo creo es del verbo crear, quiere decir que si quiero potenciar mi creatividad, voy a tener que atender sí o sí mi sistema de creencias. Bien. Saltamos ahora al concepto innovación. Innovación dentro tiene nova, es decir, nuevo. Y in habla de algo interno. Aquí volvemos a ver lo mismo, crear algo nuevo. Sí, la creatividad y la innovación en común tienen la novedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? Partimos de aquí, ya que el título es creatividad e innovación, que quede claro. Y a partir de esta presentación, de esta introducción, vamos a ir viendo, como comentaba al inicio, de qué manera podemos potenciar estos conceptos dentro nuestro, beneficiarnos de ellos también para que haya más armonía en los ámbitos de nuestra vida y sobre todo también en la educación, ¿sí? De qué manera podemos educar con mayor creatividad. Bien, la diferencia entre creatividad e innovación, ¿cuál sería? Si yo digo la palabra color, ¿dónde la pondrías? ¿En creatividad o en innovación? Yo no te puedo escuchar, no te estoy viendo, pero seguramente la has llevado al grupo de creatividad, ¿verdad? En cambio, si yo te comento tecnología, la llevarías a innovación. Entonces ahí ya estamos viendo algo claro. Creatividad se queda más en el mundo de las ideas, ¿sí? Una persona puede ser muy creativa, pero casi no estar innovando en su vida. Ahora, una persona no puede innovar si no tiene creatividad. La innovación implica ir a la acción, materializar, concretar, diseñar. La creatividad, me puedo quedar yo en mi mundo mágico, ser muy creativa, sí, pero me puede costar bajar a tierra, ¿no? Todos esos conceptos y ponerlos en práctica. Entonces,
ya queda claro que la creatividad es el ingrediente básico, necesario, vital, para que haya una gran innovación. Bien. ¿De qué depende que una persona sea creativa o no? Te dejo unos segundos para que pienses. Del dinero no depende. ¿De la procedencia, o sea, del país? Creo que tampoco. ¿De qué puede depender? Pues sobre todo del sistema de creencias y de la capacidad que tenemos de poder fluir. Desde mi punto de vista son estas dos cositas lo más importante para poder ser una persona creativa. Vamos a empezar por el tema de las creencias. Hemos dicho al inicio, si yo creo para el verbo creer y yo creo para el verbo crear, si no me considero una persona creativa o si necesito una alta dosis de creatividad ahora mismo para desarrollar un proyecto o para hacer algo en concreto en mi vida, no tiene ningún sentido y es una pérdida de energía si te flagelas ahí, ay, quiero ser más creativo y no lo soy, o no estoy teniendo ideas nuevas. No. Al otro lado, en vez de preguntarte qué puedo hacer para ser más creativo o creativa, te invito a que lo hagas desde otro punto de vista, que te preguntes, ¿qué me está obstruyendo la creatividad? ¿Sí? Esto es como si alguien quiere más paz interna en su vida y puede buscar en internet cómo tener más paz en mi vida. Pero también la persona se podría preguntar qué es lo que me está quitando paz en mi vida. Hábitos, personas tóxicas, etc. Pues con la creatividad ocurre lo mismo. En vez de preguntarte cómo puedo ser más creativo, primero pregúntate qué es lo que está obstruyendo tu creatividad. Porque si la palabra creatividad dice crear vida y ti lo pasamos a tú, entonces es crea tu vida, toda persona está creando constantemente. Ya sea una pequeña dosis, ya sea un pequeñito paso y hablar de manera diferente o inventarme un juego. ¿Sí? Ahora, si hablamos del sistema de creencias que influye 100% en nuestra creatividad, en cuanto nos atrevemos a crear vida nueva, ¿sí? Ya sean proyectos, ya sean objetos, servicios, maneras de pensar diferentes, pues hay que atender de manera muy, muy profunda tus creencias. ¿En cuántas ocasiones queremos algo en la vida, pero no estamos haciendo lo necesario para llegar ahí? ¿Sí? La creatividad no viene así, ¡fum!, de golpe. Si yo estoy acostumbrada a bailo, ¿sí? Por ejemplo, pongo este ejemplo porque a mí me apasiona bailar. Si observamos, la mayoría de gente en una discoteca o en cualquier fiesta bailan de izquierda a derecha y hacen así, pum, 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 pum. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo puedes ser más creativo o creativa en situaciones donde hay que bailar o donde te estás moviendo? Pues si yo me muevo así, voy a ver primero qué es lo que hace que siempre me mueva así. Y quizá una persona dice, ay, pues es que en realidad tengo miedo al rechazo, porque si bailo así, quizás se piensan que estoy mal de la cabeza, ¿verdad? Esto se puede extrapolar a cualquier otra cosa. Según qué educación hemos recibido en nuestra infancia, eso está influyendo 100% en cómo es nuestra creatividad. Hay personas que se han criado en sistemas más rígidos, protocolarios, lógico-matemáticos, ¿sí? Donde si me equivoco hay graves repercusiones, donde si quiero hacer algo artístico me dicen que no, que cómo me voy a ganar la vida con eso. Que si quiero jugar no me dejan porque hay que estudiar aún más. Si hay mucha rigidez en un sistema educacional, el individuo casi no va a tener creatividad. Ya sea
alumnos, ya sean hijos e hijas, ya sea la población en general. ¿Se entiende, verdad? Porque si yo quiero que alguien me obedezca, cumpla todas las normas, si quiero dominar a alguien, cada vez lo estoy metiendo en una cajita más rígida. Y eso es lo que ocurre en nuestra infancia, ¿sí? O en la manera que una persona puede estar educando, ya sean docentes o ya sean padres y madres, ¿sí? Recordemos que si la creatividad dice crear vida, te beneficia que tus alumnos, que tus hijos, que tus hijas, que tus amistades incluso sean personas creativas, porque van a tener más recursos para ir diseñando su vida, van a tener más recursos para ir creando lo que realmente desean y sobre todo también van a tener mayor facilidad para fluir con lo que acontece en la vida. Y todos y todas sabemos que pues no siempre encontramos lo que queremos, ¿verdad? Sino que la vida pues, nos va trayendo también lo que vamos necesitando para evolucionar. Y una persona que tenga mucha creatividad va a ser más resolutiva. Una persona con mayor creatividad que otra va a tener más margen de actuación, va a ver más rápido las oportunidades, va a estar más desapegada, va a ser más flexible. ¿Sí? Entonces, como comentaba al inicio, la creatividad no es cuestión de algo artístico, sino que engloba absolutamente todo. Y es importante que vayamos viendo, a medida que vamos evolucionando, que somos seres creadores de realidad, que según lo que tienes aquí, estás creando tu vida. Basta con preguntarnos por qué hay personas que ven la vida negra y otros quizá la ven gris. Pero en cambio otras personas la ven rosa y otros quizá amarilla. Vuelvo a lo mismo. Si miramos en profundidad y si queremos ir soltando los límites mentales, vamos a ir viendo con el tema de la creatividad y la innovación que no depende tanto de cuánto dinero tengo, ni de qué cultura soy, ni nada externo, es más una cuestión interna. ¿Con qué actitud estoy viviendo? Bien, volvemos al tema de la familia. Como comentaba, cuanto más rígido es un sistema educativo, los ciudadanos, los individuos, los hijos, las hijas, los alumnos, las alumnas, van a ser personas más dependientes, con menor autoestima, pero eso sí, cumpliendo muy bien las normas y siendo obedientes, pero no van a cultivar el criterio propio, ni la capacidad de reflexión ni de cuestionamiento. Y entonces tampoco se van a atrever a lo nuevo. Por el contrario, encontramos personas que tal vez, ya sea por una cuestión de abandono, ya sea porque los educadores o padres y madres eran más abiertos de mente, bueno, independientemente de la causa, hay personas que tal vez pues nos hemos criado en ambientes donde había más grado de libertad de pensamiento, más margen de actuación. Bien, todo influye. Entonces, a la reflexión que te invito es a que te preguntes cómo era la creatividad en tu infancia. ¿Jugabas? ¿No jugabas? ¿Te atrevías a improvisar? ¿Qué te decía papá o mamá o con quien fuera que vivieras si te equivocabas en algo? ¿Te obligaban a hacer lo que ellos querían? ¿O te dejaban decidir? Porque hay niños y niñas que incluso hasta bastante grandes les dicen cómo se tienen que vestir. Y vuelvo a decir, si tú le cortas la capacidad creativa a un individuo, va a ser más dependiente, sí. Y va a tener habitualmente más complejidad para gestionar su mundo emocional. Me apetece contarte mi inicio con la creatividad. Bien, pues a ver, resulta que yo actualmente tengo 31 años y mi madre enfermó cuando yo tenía 10. Durante el proceso de enfermedad y hasta su muerte, tuve esa oportunidad y la aproveché, exploré con la creatividad.
Hubo un proceso de la enfermedad de mi madre, un momento en concreto, en el que el habla ya veíamos que se le estaba yendo. Mi madre tuvo esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que te va atrofiando todos los sistemas. Esa fase, cuando se le iba yendo el habla, empezamos a jugar. Es la fase donde más empezamos a jugar. Y pues nos inventábamos, vamos a leer un cuento y vamos a leer estas palabras al revés. Y si la mano no fuera la mano, ¿qué sería? Pues puede ser un árbol, ¿verdad? El tronco y las ramas. Bien. La creatividad, como decía antes, nos beneficia en todos los ámbitos de la vida. Tanto cuando estamos acompañando a alguien en un proceso de enfermedad, cuando estamos educando a una persona, cuando queremos motivar a alguien, es decir, absolutamente para todo. Porque vuelvo a decir, creatividad es crear vida. Bien, en ese momento yo vi el poder terapéutico que tiene la creatividad. Más allá del tema que ahora está muy en auge, ¿no? La creatividad y la innovación en el mundo de la empresa. Perfecto. Evidentemente que ser una persona innovadora y creativa te va a ayudar. Te va a ayudar, por supuesto, a emprender. Y en tu mundo laboral, tanto para encontrar trabajo como si eres empresaria o empresario. Pero no olvidemos que lo profesional viene después. Es decir, lo profesional está teñido por lo personal. ¿Sí? Podemos entender que todos los ámbitos, ya sea educación o el trabajo o el mundo pareja, ¿qué tiene en común todo eso? Porque habitualmente lo percibimos como ámbitos diferentes de la vida. Pues imagínate que pones ahí la educación, ahí la familia, ahí el ocio, ahí los hábitos, ahí la pareja, todo lo que quieras ahí fuera, como si fueran temas diferentes. Bien, ¿qué tienen en común? Porque a veces podemos creer que tenemos un problema en una área en concreto. Y, pues, si vemos que todos esos temas que he puesto ahí adelante, o lo que llamamos ámbitos de la vida, decimos que todo está interrelacionado en el fondo, pues evidentemente yo ahí tengo el mundo pareja, y ahí la educación, y ahí cualquier otra cosa. Y veo que sale de mí todo. Entonces, si observamos esto, que todo sale de ti, evidentemente para ser una persona más creativa y más innovadora, tienes que regresar a ti. ¿Se entiende, verdad? No basta con leer libros sobre creatividad e innovación. No basta con hacer cursos. No basta con todo eso. Porque cuanto más hacia adentro logres ir, más efecto provocarás fuera. Más energía tendrás para el mundo externo. La creatividad, como decía, tiene un valor terapéutico tremendo. Y yo de niña la empecé a utilizar mucho para eso. Primero la creatividad la utilicé para mí, para mi propio proceso, para no autodestruirme, para comprender desde otros puntos de vista lo que estaba viviendo. Y a una temprana edad, a los 10, 11 años, yo empecé a cantar, pero nadie sabía que me gustaba cantar. El sufrimiento que experimentaba por ver a mi madre enferma y sabiendo que no había cura en la enfermedad y se iba a morir, pues me salió espontáneo y lo cantaba. Me cantaba a mí misma y yo veía que el sufrimiento se transmutaba. Era como hacer alquimia. Posteriormente, años más tarde, ya lo vi con otras personas, que quizá a alguien le cuesta expresar con palabras, quizá no puedes decirle a alguien algo, pero tal vez lo puedes decir con lenguaje inventado. Sí, como si fuera un juego. O tal vez te cuesta expresarle algo a alguien, pero lo puedes pintar o lo puedes bailar y las palabras ya llegarán. En el tema de la educación, la creatividad es muy, muy importante. Estamos en una transición, en un momento muy importante de la humanidad.
Y estamos viendo que cada vez todo va más deprisa. Ahora ya ser una persona creativa e innovadora ya no es tanto una opción, sino una necesidad. Incluso de supervivencia, si habláramos del ámbito laboral, ¿verdad? En la educación es importante que cada vez se comprenda más lo beneficioso que es tanto que haya personas cada vez más creativas, como también transmitir de manera creativa. En el antiguo paradigma, que aún persiste bastante en la educación, es: te apruebo si has sabido muy bien memorizar y si me repites como un loro lo que dice el libro. Pero después, ¿qué encontramos? Personas incluso que tienen muchas formaciones, pero pueden llegar a ser incompetentes en sus trabajos, ¿verdad? O a nivel de comunicación, lo mismo. Quizá alguien tiene muy buena oratoria y muy buen vocabulario, pero quizá no te transmite. ¿Sí? Y por otro lado, tal vez alguien te está contando su historia personal y te puede conmover, ¿no? Te llega el mensaje, te llega esa coherencia y sentimiento. Cuando enseñamos, sea lo que sea, pero en el proceso de educación es muy importante transmitir de manera pedagógica y que haya cabida para lo emocional, no simplemente quedarnos acá y memorizar, teorizar, contar, calcular, porque después a todos nos ha pasado. Somos alumnas y alumnos en un momento dado, pero después somos ciudadanas y ciudadanos, que debemos de ahí, encontrar nuestro lugar en la sociedad, ¿verdad? Y cuantísimas personas llegan a la edad adulta y yo les pregunto: ok, no te gusta tu realidad, pero ¿y qué quieres? ¿Qué te gustaría? Y no saben responder. Y les pregunto: ¿qué te gusta hacer en la vida? ¿Qué te apasiona? Y mucha gente no responde tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar nuestra creatividad y la innovación como padres, madres, maestros, maestras o alumnos o hijos o cualquiera si no hay un proceso interno? Es imposible. Todo es de dentro hacia afuera. Todo es de arriba a abajo, ¿no? Me viene una idea, miro cómo plasmarla en el plano físico. Hago un movimiento dentro, por ejemplo, gano en autoconfianza y me es más fácil proponer una nueva idea en un proyecto, por ejemplo. Todo de dentro a afuera. Entonces, regresando a lo del sistema de creencias. Un ejercicio que puedes hacer es, después de haberte preguntado qué nivel de creatividad consideras que tienes y si eres una persona creativa o no, pregúntate: en mi día a día, en algo que me gusta hacer, porque si no te gusta es como más complejo, ¿no? Para empezar, algo que te gusta hacer. Y seleccionas eso y te preguntas: ¿de qué manera podría hacer lo mismo de manera creativa, más creativa? Voy a poner un ejemplo, por si no te viene nada. Pues no sé, a alguien quizá que me está escuchando le gusta cocinar. Bueno, pues que quiero potenciar mi creatividad, pruebo por ahí. Y quizá pueda hacer un dibujo con comida. A la vez es comestible el plato, pero tiene una forma. O algo geométrico. Esto incluso para los niños. Ay, no, es que a mi hijo o mi hija no le gusta no sé qué. Bueno, ¿de qué manera se lo has presentado? No, es que mi alumno y alumna no hay manera de que entienda no sé qué. ¿De qué manera se lo has transmitido? Vemos que todo el tiempo es lo mismo. Bien, entonces, sé creativo y creativa si te gusta la cocina. O voy a hacer un plato buenísimo solo con verde y rojo. ¿Que te gusta dibujar? Dibuja algo diferente, con formas diferentes, o el dibujo abstracto. Ahora que he nombrado el dibujo abstracto, me gustaría compartirlo contigo que me estás escuchando. El dibujo abstracto yo he ido viendo que tiene un poder extraordinario. Porque si yo te muestro un cuadro que he hecho de una casa o de un árbol,
ahí puedes enjuiciar. No, la casa la has hecho muy mal, las proporciones no son reales. Uy, el árbol, un árbol con la copa amarilla, pero si son verdes. Lo entendemos, ¿verdad? Pero si nos vamos hacia la abstracción, he ido viendo que quien más juicio severo hace hacia un cuadro abstracto es quien menos creatividad tiene. No, pero y eso es arte, pero se lo podría haber hecho un niño de 3 años. ¿Seguro que te suena? Y ahí recordemos que todo juicio que hacemos, toda opinión, habla más de nosotros mismos que de lo que tenemos delante. Entonces, la abstracción, desde mi punto de vista, ayuda mucho, mucho, mucho a la innovación y a la creatividad en cualquier ámbito del que estuviéramos hablando. ¿Por qué? Si yo tengo una hoja en blanco, yo personalmente digo, wow, está en blanco, todo es posible. Pero quizá otra persona agarra la hoja en blanco y dice, bueno, ¿y qué hago? Hay mucho espacio para llenar, ¿qué hago? Bueno, lo que tú quieras. O sea, practica con una hoja en blanco. O si resuenas con la escritura, lo mismo. En vez de saber lo que vas a escribir, puedes conectar con una emoción y escribes desde ahí. O el dibujo, en vez de pensar, voy a dibujar un perro. No, puedes agarrar la hoja en blanco, miras los colores disponibles que hay y te dejas sentir sin juicio. Mira, pues me da por agarrar el verde. Y te dejas llevar por la hoja. Y ahí, ¿qué está saliendo? Tu inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? ¿Y qué relación tiene el inconsciente con la creatividad y la innovación? Las personas que sean más racionales, más lógicas, más matemáticas, más de controlar, así no les va a venir la respuesta. Pero si nos detenemos, ahí veremos que hay un puente extraordinario entre creatividad, innovación y el inconsciente. ¿Por qué? Creemos que estamos creando la vida que queremos, pero en realidad es el inconsciente, esa parte, como dice el nombre, de la que no soy consciente. El inconsciente lo podemos ver como una habitación a oscuras. En la habitación a oscuras, ¿qué ocurre? Que no veo, ¿verdad? Tengo que encender una luz. Ahora, cuando queremos ver algo en nuestra vida de manera diferente, es importante que encendamos la luz, así como haríamos en una habitación a oscuras. Y encender esa luz, a nivel interno, ¿qué es? Volver consciente lo inconsciente, ver donde no estoy viendo. Ahora, se requiere de valentía para entrar en este punto, porque el inconsciente, o lo que Carl Gustav Jung llamó la sombra, es eso que nos da miedo, lo que nos asusta, lo que nos avergüenza, lo que escondemos, lo que reprimimos, lo que vemos como horroroso y que tal vez nos avergüenza. ¿Para qué? Es necesario que yo mire todo eso, toda esa sombra, si precisamente no me gusta, por eso es sombra, para yo ser una persona más creativa y más innovadora. Porque si decimos que innovación tiene la novedad dentro y creatividad tiene la vida dentro, crear vida, pues es importantísimo que tú rescates de tu inconsciente todo ese material, hacerlo consciente y de esta manera te empoderas. Toda limitación, todo problema, toda confusión, toda duda, toda complejidad que percibes en tu presente está relacionada con tu pasado y con todo ese inconsciente. Tal vez no te estás atreviendo a ser una persona más creativa e innovadora por miedo al rechazo. Por miedo al rechazo. Porque pese a la edad que tienes, quizá sigues teniendo apego a la aprobación ajena. Entonces yo te invito a que le preguntes a tu niño interior, a tu niña interior, ¿cómo se originó eso? ¿Sí? O quizá tienes miedo pues a equivocarte, al error, a sentir frustración. Lo mismo ahora, no hay peligro. Explora,
Tal vez lo que no pudiste hacer ahora lo puedes hacer. Ahora puedes pensar más libremente. Y una clave es atreverte a hacer cosas nuevas. Sal de tu zona de confort. Casi siempre hablamos igual, nos vestimos parecido, leemos las mismas cosas. Los hobbies, pues claro, si algo te gusta lo sigues haciendo. Los hábitos igual, pero atrévete a hacer cosas diferentes. Pregúntate, ¿qué me puede ayudar a ser una persona más espontánea, más dinámica? ¿Qué te puede ayudar? ¿Qué cambio puedes hacer en tu vida para fluir más, para soltar la resistencia, soltar el control? ¿Y qué puedes hacer para rescatar a tu niño y tu niño interior? Para abrirte al juego. Porque yo te podría preguntar, ¿cómo harías el agua con tu brazo? Y la mayoría de gente haría así. Quizá alguien haría ¡fum!, como una ola muy grande, pero menos gente haría así, como si fueran gotas de lluvia cayendo. Atrévete a hacer las cosas diferente. Atiende tu herida de abandono y rechazo. Desapégate de la aprobación ajena, del qué dirán. Si no, no vas a poder ser una persona creativa e innovar. Piensa diferente para hacer diferente. Detecta qué creencias limitantes estás teniendo. Porque si yo creo que no soy suficiente, evidentemente no voy a ser una persona muy creativa. Porque voy a tender a hacer las cosas como dice la norma o como hace la mayoría. Se dice, piensa diferente, sal de tu caja, de la zona de confort, pero primero debes de detectar cuáles son las paredes de tu caja. Y llega un momento que yo voy detectando las paredes de la caja, mis creencias limitantes. Quizá piensas que eres torpe, ya tienes una pared, porque te lo dijeron. Quizá piensas que no mereces. Quizá incluso piensas que no tienes lugar. Si te vas liberando, lo que es una pared puede ser una ala para volar. Depende de ti. Mi invitación es esta, que vayas haciendo cambios internos para que lo externo sea más de tu agrado. Yo siempre digo que somos diamantes en potencia. Todo diamante fue primero carbón, que bajo un proceso de presión por parte de la Tierra, transmutó. Depende de ti si disfrutar de esa luz que ya tienes en realidad. Bendiciones. Muchas gracias. Esta ha sido la charla propuesta por la Coordinación de Educación Municipal de Quetzaltenango en conmemoración al Día Mundial de la Creatividad e Innovación con enfoque educativo. Me permito dar las gracias de parte de nuestro señor alcalde, señor Juan Fernando López y su honorable consejo. De igual manera, por parte del equipo de trabajo de la coordinación, a nuestra facilitadora, quien el día de hoy con gran alegría nos ha compartido el tema, su conocimiento, su experiencia y parte de su vida. Así que muchas gracias, Mireya Millán, por este aporte que has hecho en esta transmisión a la educación, y quiero entregarte el siguiente diploma en nombre de la Corporación Municipal 2024 que dice Municipalidad de Quetzaltenango. Oficina Municipal de Educación. Otorgan el presente diploma a Mireya Millán por su participación en la charla por el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación impartida en el majestuoso y centenario Teatro Municipal Quetzaltenango, 25 de abril del año 2022. Firma Magíster Emily Dayanara Castro Sosa, educadora de la Coordinación de Educación Municipal, y su jefatura, Carlos Aníbal Soch Macario. Así que muchas gracias, con mucho aprecio y gratitud para ti.
Y es así como terminamos esta charla preparada con mucho amor para todos respecto a la creatividad e innovación con enfoque educativo. Muchas gracias. Gracias. Municipalidad de Quetzaltenango. Administración 2020-2024. Estamos trabajando.